Método de control y detención de errores, compresión de datos y glosario. A continuación, se muestra una asignación de transmisión de datos de la Universidad Fermín Toro. Mi nombre es María Hostos. Para el mantenimiento e integridad de los datos a través de los canales y medios de almacenamiento, es necesario la detención y corrección de errores, pues mientras más grande sea la trama que se va a transmitir, mayor será su probabilidad de que contenga algún error. Mediante el control de errores, se trata de detectar y corregir errores, valga la redundancia, aparecidos en la transmisión. Los tipos de errores son tramas perdidas y tramas dañadas. En cuanto a tramas perdidas, podemos decir que es cuando la trama enviada no llega a su destino. Y en cuanto a tramas dañadas, es cuando llega la trama, pero con algunos bits erróneos. Algunas técnicas para corregir estos errores son: 1. La detención de errores. Quiere decir que se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. 2. Confirmaciones positivas. El receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente. 3. Confirmación negativa y retransmisión. El receptor solo confirma las tramas recibidas erróneas y el emisor las reenviará. Y por último, retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo. Esto quiere decir que después de pasado cierto tiempo, si el emisor no recibe una confirmación del receptor, reenviará nuevamente la trama. Algunas de las técnicas más conocidas en el método de control y detención de errores son la comprobación de paridad, que consiste en añadir un bit de paridad al bloque de datos. Por ejemplo, si hay un bit de paridad par de bit 1, se le añadirá un bit 0 de paridad, y si son impares, se le añadirá un bit 1 de paridad. Comprobación de redundancia clínica. Dado un bloque de n bits a transmitir, el receptor le sumará los k bits necesarios para que n más k sea divisible con un resto de 0 por cualquier número conocido tanto por el emisor como por el receptor. ARQ con parada y espera. Consiste en que el emisor transmite una trama y hasta que no recibe confirmación del receptor no enviará la otra. ARQ con adelante y atrás n. Cuando no hay errores, esta técnica puede ser similar a la de ventanas deslizantes, pero cuando la estación destino encuentra una trama errónea, devuelve una confirmación negativa y rechaza todas las tramas que a partir de este momento le lleguen, hasta recibir nuevamente la trama antes rechazada pero sin errores. ARQ con rechazo selectivo. Las únicas tramas que se transmiten son las rechazadas por el receptor o aquellas cuyo temporizador expira sin confirmación. Es importante resaltar que este método es más eficaz que los anteriores mencionados. Compresión de datos. La compresión de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en series de datos para después almacenar solo el dato junto al número de veces que se repite. Como por ejemplo, si tenemos un fichero como el que se muestra en pantalla, que son 6A, esto ocupará 6 bits, pero también podremos almacenar simplemente 6A, lo cual nos ahorrará bits, ya que solo ocupará 2 bits. La compresión de datos consiste en la eliminación de bits que no contengan información. Su objetivo como tal es reducir el tamaño de dicha información sin afectar su contenido.
podemos distinguir dos tipos, que son la compresión con pérdida y la compresión sin pérdida. La compresión con pérdida puede eliminar datos para reducir aún más el tamaño de la información, pero suele suceder que al reducir el tamaño también puede reducirse la calidad. Este tipo de compresión no es aceptable en la compresión de textos. Hay que tener en cuenta que una vez realizada la compresión no se puede obtener la señal original. Por lo general, este tipo de compresión es utilizada en imágenes, videos y sonidos. En cuanto a la compresión sin pérdida, los datos antes y después de comprimirlos son exactamente iguales. En este caso, una mayor compresión solo implicaría más tiempo de proceso. Por lo general es utilizado en la compresión de textos. Glosario de términos. Se presentarán algunos términos que por lo general son conocidos, pero en las telecomunicaciones tienen algún significado diferente, como por ejemplo, paridad. En las telecomunicaciones hace referencia a la corrección de errores en la transmisión. Retransmisión, reenvío de la información ya anteriormente transmitida. Bloque de datos, almacena la cantidad de datos que se van a transferir en la operación. Bit, unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital o en la teoría de la información. ARQ, solicitud de repetición automática. Receptor, es el equipo que recibe el mensaje, es decir, la información. Información, conjunto de datos procesados que se transmiten y que describen algo que tiene significado. Dato, cualquier representación con significado. Señal, codificación de los datos. Transmisión, movimiento de la información por un medio físico. Codificación, proceso por el cual la información de una fuente es convertida en símbolos para ser comunicada. Compresión, disminución de la información sin afectarla. Corrección, identificación del error para proceder a solventarla. Gracias.